Esto es una cámara térmica. O sea que ve calor. Así es, y te permite detectar cosas que normalmente no ves. Mira el detalle de todo, incluso hasta el horizonte en completa oscuridad. Hoy vamos a probar cosas que hacemos todos los días. Y otras que definitivamente no deberías de hacer. Para ver ¿Qué está pasando realmente? ¡Guau! Se calienta súper rápido. Oye, ¿y tú qué crees? ¿Que se caliente más rápido la comida en una estufa de inducción o en una estufa de gas? Déjamelo en los comentarios. Y mira, te quiero mostrar algo genial. Ven, manos, desde aquí puedes ver el nivel de agua que tiene cada uno de los tinacos. ¡Wow! A ver, cámbiale la paleta de colores. A ver, vamos a probar con esto. Sí se ve claro el nivel ahí, el de la izquierda tiene menos agua que el de la derecha. Mira cómo incluso en tinacos más lejanos se aprecia con nitidez el nivel de agua. Esto es gracias a su resolución térmica de 320 por 240. Son 76.800 píxeles térmicos. No es imagen interpolada como en otras cámaras. Y así puedes ver el nivel al que llega el agua en tu tinaco. ¡Wow! Oye, yo la quiero. Oye. Aquí se ve todo normal, ¿no? Normal hasta que te fijas en esto. Aquí podemos ver claramente cómo se fuga el aire acondicionado de la habitación. Y mira, te quiero mostrar algo. Esta es la tubería de mi bomba recirculadora para tener agüita caliente. Está activada y obviamente todo esto está caliente porque ya está circulando el agua a una temperatura de 42 grados. Y está súper padre porque chécate, si te fijas, ahí a través con la cámara, bueno, ahí está mi Goldita. Golda, quítate de ahí. Bueno, ahí, justo. Eso es la tubería por donde transita el agua caliente y yo estoy viendo a través de la pared. Oye, espérame, ¿es touch? ¿Sí? ¿Es touch? ¡Wow! Exacto. ¡Ay! ¿Y qué pasa si le pico? ¡Oh, tiene su lámpara! Tiene su propia lámpara, exactamente. Súper útil. Ahora vamos a hacer algo que no deberías hacer. Oye, eso no suena nada bien. No. Esto es una extensión normal. Normal hasta que ves esto. Y quiero que lo cheques. Mira nada más. 84 grados. A ver, desde tu punto de vista, Wow. ¿ya viste? 90 grados, o sea, esto se está calentando. Está súper caliente. Esto también se ve fluido porque trabaja a 30 cuadros por segundo. Ese es el cable que alimenta el aparato al que está conectado y obviamente está caliente, pero no tan caliente como esta extensión. O sea, es que ya tiene 102 grados, está aumentando. Exacto. Entonces, con mucho cuidado la voy a tocar para que veas el rastro que también deja en el piso. ¿Lo estás viendo, manos? Oye, es que eso ya no es nada normal. No es normal y hasta peligroso. Este calor que está aquí es energía que también se desperdicia y que no solamente se desperdicia, es peligroso. Por comprar una extensión barata, estamos poniendo en riesgo nuestra seguridad, ¿estás de acuerdo? Es correcto. Compré un cargador buenísimo que tiene para conectar hasta 4 celulares. Pero mira lo que pasa cuando compras estos cubitos muy baratos. Son más de 60 grados. Y bueno, aunque esto por sí mismo no va a provocar un incendio, sí está trabajando con muchísimo calor, o sea, está muy caliente y eso reduce su vida útil y también reduce su eficiencia. A simple vista no lo puedes ver. Este problema no sucede cuando compras cargadores de buena calidad. Y así es como empiezan muchos problemas eléctricos. Y eso que todo se veía muy bien. Oye, se me ocurre una idea. ¿Me la prestas? ¡Órale, llévatela! Va. Quería ver si era posible revisar las estructuras de construcción en las casas. ¡Ay, caramba! Me va a matar Ann. No te preocupes,
Aguanta caídas de hasta 2 metros y no se descalibra porque usa un sensor con encapsulado cerámico. Eso la hace más estable y resistente, incluso en condiciones más exigentes. Además, detecta diferencias muy pequeñas de temperatura. ¿Ah, sí? ¿Qué tan pequeñas? Hasta 0.04 grados. ¡Wow! En esta losa, a simple vista se logra ver una línea que recorre el lado más largo de la losa, pero la cámara térmica puede ver que las vigas estructurales van en sentido contrario y además están separadas por aproximadamente 2 metros. No soy arquitecto, no sé cómo se llama este tipo de losa, si tú lo sabes déjamelo en comentarios. Ahí podemos ver una zona más fría, y eso es porque justo ahí se encuentra la unidad exterior del aire acondicionado. Al hacer sombra en esa zona, se calienta menos. En esta otra casa podemos ver claramente que tiene las vigas más cerca una de otra. Este sistema sí lo conozco y se le llama de vigueta y bovedilla. Y justo arriba hay 2 habitaciones, por lo que no le da el sol en esta zona. Eso quiere decir que se puede ver la estructura interna tanto en los techos expuestos al sol como en los no expuestos. Y mira, ahí acabo de detectar un punto más fresco, y eso puede ser un indicio de humedad, ya que justamente arriba hay un baño. Es posible que alguna tubería tenga fuga, por lo que será necesario revisar esta zona. Jamás me hubiera dado cuenta de eso de no ser por esta cámara. Gracias a su cámara óptica se puede activar el modo Picture in Picture, modo interpolado, además claro del modo normal infrarrojo o solo óptico. Oye, está buenísimo que no tienes que enfocar. Sí, es enfoque fijo. Solo apuntas y listo. Tiene un soporte para tripié para cuando necesites monitorear equipo por largos periodos de tiempo. Te reto. ¿A qué? Te reto a esconderte y vas a ver que te encuentro. ¿A qué no? ¿A que sí? Corrí. Creo que por aquí está escondido Manos. Vamos a ver. Voy a primero utilizar mi linterna. Y con la linterna no se ve nada. Pero mi truquito es usar la cámara térmica. Entonces, acompáñame. Ajá. A ver. Ese es el paisaje. Pero ya checaste. Ahí hay un puntito mucho más caliente que el resto del paisaje. Vamos a ver. Ay, sí, claro que sí. Mira, ahí está. Y ahora vamos a ver. Hello. Mira, ahí está la forma de Manos. Hola, Manos. Oye, ¿cómo me encontraste? Tengo mi truquito, mi cámara térmica. Te dije que te iba a encontrar. Está bien, perdí. Oye, Ann, tengo una duda. ¿Cuál? ¿Hasta dónde crees que me pueda detectar esta cámara si me voy caminando a lo lejos, ahorita en la noche? Es una muy buena pregunta. Vamos a averiguarlo. Va. Pero me gustaría poner esta camarita en un tripié. Va, me parece súper. Vamos a ponerla. Bueno, pues ya está la cámara en el tripé. Me voy. Parados. ¿Llevas una linterna? Llevo mi linterna. Con cuidado, Manos. Vamos a seguir a Manos. Ahí va Manos. Ahí, míralo. Aquí me encuentro a una distancia de 40 metros. Y es una larga distancia. Hasta allá está Manos, donde se ve la lucecita. Ahí va, ahí va. La cámara también tiene esta función del zoom, que nos va a permitir acercarlo. Ahí se alcanza a ver todavía. Ok, allá va. Wow, la luz apenas si se alcanza a ver. Es ese parpadeo allá al fondo. Es una súper buena cámara, ¿eh? Aquí ya estoy a 100 metros de distancia. Ya no veo dónde pueda estar la luz que ilumina a Ann. Ahí se alcanza a ver todavía. Llegué al límite del terreno, que son 150 metros, ya no se puede avanzar más. Ahí está. Es esa cosita. Viene de regreso. Fueron bastantes metros los que recorrió. Ahí está. Bueno, Hola, Manos. Te fuiste súper lejos. me fui hasta donde ya no pude caminar más. ¿Qué tal? ¿Sí me detecta la cámara? Sí. ¿En serio? Sí. Padrísimo, ¿no? Cool. Oye, Ann, tengo que confesarte algo.
¿Qué pasó, manos? ¿Qué hiciste? Bueno, tú sabes que se me cayó, ¿verdad? Sí. Me espanté mucho. Sobre todo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque dije yo, ¿qué hubiera pasado si se hubiera descompuesto? Es una buena pregunta. Y entonces me puse a investigar en internet, ya sabes, cámara térmica, 320 píxeles por 240 Sí. a 30 Hz, que es la resolución que tiene esto. Y no inventes. Encontré unas cámaras, las comerciales, las de marcas comerciales, que cuestan una barbaridad. O sea, se me fue la sangre de las venas. Dije yo, Sí. Y luego dije, pues hasta de costar lo mismo. Y no. Cuando vi lo que cuesta, Tranquilo, manos. No cuesta nada de lo que viste al inicio. Cuesta muchísimo menos. pero es que tiene las mismas características. Me quedé Exacto. sorprendido. Sí, la verdad es que la TK5 de Fotric es una cámara profesional que por su precio es accesible para cualquier ámbito. Después de que se me cayó y ver que no tiene ningún rasguño, o sea, es que de verdad Enterita. me quedé impresionado que ningún rasguño. O sea, es una cámara pensada para la industria. Que también la puedes utilizar en mecánica automotriz. O en la casa, por ejemplo, para lo que ya vimos, detectar fallas, fugas, un sinfín de aplicaciones. Y para el nivel de lo que ofrece, Tiene una excelente relación costo-beneficio. si quieres ver más detalles o incluso adquirir la tuya, te recomiendo que revises en la descripción el enlace que te voy a dejar. Ya lo sabes, hazlo fácil, hazlo con Mecanican.